Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Feliz día de observación del 4 de julio, así como lo escuchan. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestros panelistas de todos los lunes, Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, y Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado del Partido Nuevo Progresista. Además, Luis Javier Javi Hernández, presidente de la Asociación de Alcalde de Villalba, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Y por último, el doctor Jorge Bauzá, oceanógrafo, científico, también estará con nosotros. Y por supuesto, como todos los días de lunes a jueves, Yolanda Vélez Arcelay, café en mano para analizar todos los temas de hoy. 5 de julio del 2021, son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. 3 temas fundamentalmente que quiero discutir en la mañana de hoy. Primero, voy a estar hablando sobre la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal contra el gobierno de Puerto Rico por la ley de retiro digno, noticia que rompió durante el fin de semana. Voy a estar hablando también sobre los primeros 6 meses del gobernador Pedro Pierluisi, que se cumplen esencialmente ya en estos días. El gobernador hizo una entrevista con el periódico El Nuevo Día y hoy varios líderes de la oposición esencialmente hacen sus señalamientos, critican la gestión de Pedro Pierluisi, y creo que hay un mal entendimiento en cuanto a cuál es la estrategia de Pedro Pierluisi, al menos en lo que están comunicando en sus críticas acerca de estos primeros 6 meses. Habrá que ver si simplemente ese es el posicionamiento político o si fundamentalmente ellos se creen esa narrativa, que yo creo que si se la creen podría ser peligroso para los partidos de oposición, porque yo veo a Pedro Pierluisi en una posición mucho más sólida de la que los comentarios de estos líderes de la oposición dejarían ver. Y también voy a estar hablando, ¿por qué no?, sobre Ricardo Rosselló, y es que, por lo visto, los abogados tanto del PNP como del propio fugaz candidato, no candidato, precandidato, nadie sabe cómo definirlo, los abogados de Ricardo Rosselló están planteando que el Tribunal de Apelaciones debe decidir lo más rápido posible, porque ellos quieren ya llegar al Supremo, que es al final del día, donde ellos tienen algunas expectativas, y algo puede estar detrás de la inclusión de Ramón Rosario en todo este caso, me parece que por ahí está la cosa. Quieren llegar al Supremo lo más rápido posible para que sean esos líderes jurídicos de nuestro país quienes decidan si en efecto Ricardo Rosselló va a ser juramentado como cabildero de la estadidad. Pero comencemos primero con el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y la demanda en contra del gobierno de Puerto Rico por la ley de retiro digno. Me resulta interesante que finalmente se esté dando precisamente lo que el gobernador Pedro Pierluisi había anticipado desde que firmó la ley. Fíjense ustedes que el gobernador, cuando firma ese proyecto, y lo hace precisamente el día que vetaba otra medida, y básicamente utilizando los mismos argumentos para vetar aquella medida, firmaba esta, que es la de retiro digno, que en teoría se supone garantice los pagos de las pensiones a todos los trabajadores retirados del gobierno de Puerto Rico, pero que además, en teoría, crearía un fondo para que haya una fuente de repago de esas pensiones a perpetuidad. De nuevo, todo esto en teoría, conforme a lo que estipula la ley. El gobernador dijo, oiga, esta ley evidentemente es contraria a la ley promesa. Esta ley es ilegal. Esta ley tiene visos de incluso inconstitucionalidad. Básicamente planteó todos los argumentos en contra en el comunicado de prensa cuando dijo que había firmado el proyecto. Pero lo firmó. Y lo firmó, como he insistido yo
en innumerables ocasiones en este espacio, lo firmó porque sabía que políticamente vetar ese proyecto era tóxico, era peligroso para sí mismo como político y para su partido. Además de que se corría el riesgo de que si vetaba ese proyecto de ley, al final del día la legislatura de todas formas iba a ir por encima de ese veto. Y por tanto el gobernador optó por firmar el proyecto de ley y si la Junta quiere que esa ley se derogue, bueno, pues que la Junta sea la villana en esta película. La Junta lo que ha hecho es tratar de decir, miren, ese proyecto de ley realmente no defiende las pensiones de los trabajadores, realmente ese proyecto de ley es algo que incluso pondría en peligro a largo plazo las pensiones de los trabajadores, pone en peligro el plan de ajuste, los acuerdos que se han tratado de alcanzar y que algunos se han alcanzado con los bonistas, y por tanto esto pone en precario todo el proceso de reestructuración de la deuda. Y de nuevo, tengo que insistir, ellos han planteado que realmente esta ley no defiende las pensiones, que tiene un título y un nombre muy simpático, pero que al final del día deja desprovistos a los trabajadores retirados de una seguridad de que esas pensiones en efecto se vayan a pagar. Y lo interesante del argumento es que en la demanda los miembros de la Junta están argumentando que el fideicomiso de pensiones que establece el estatuto, y de nuevo, este es el fondo esencialmente que sustituiría lo que era antes el fondo de inversiones que tenía el sistema de retiro, y de aquí se estaría extrayendo la nómina, ¿verdad?, el pago de las pensiones de estos trabajadores retirados. La Junta argumenta en su demanda que el fideicomiso de pensiones que se crearía con esa ley probablemente, y estoy citando, probablemente resultará insolvente para el 2053 y posiblemente mucho antes, es decir, dentro de 32 años. Fíjense ustedes qué interesante. La Junta en esa demanda está argumentando que el fideicomiso de pensiones se quedaría sin fondos en 32 años. En Puerto Rico hay innumerables economistas que han argumentado que los planes de ajuste de deuda y todo este plan de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico va a quedar o va a conllevar una nueva quiebra, o sea, una nueva insolvencia en potencialmente 10 a 15 años. Entonces resulta irónico que la Junta de Supervisión Fiscal, para argumentar en contra de una medida propuesta por los propios pensionados que entienden que esta medida defiende mejor sus derechos que los planteamientos que hasta este momento ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal. Y tengo que decir, el comité de retirados, porque hay un comité, y estos comités se crean, incluso se acaba de crear un comité nuevo para inversionistas individuales, ¿verdad? Esos comités representan distintas clases de acreedores del gobierno de Puerto Rico. Hay una clase de contratistas del gobierno, porque hay muchos contratistas del gobierno y suplidores de bienes y servicios al gobierno de Puerto Rico que las facturas que habían entregado antes de que iniciara el proceso de quiebra se han quedado sin pagar. Ellos también, de paso, y yo creo que eso es una de las cosas que menos se discute en los medios de comunicación en Puerto Rico. Ellos también se han quedado sin la capacidad de demandar al gobierno para recuperar lo que ellos le cobraron al gobierno por unos servicios o por unos bienes que, en teoría, legítimamente le suplieron al gobierno de Puerto Rico. Entonces, para cada uno de estos grupos de acreedores se crea un comité que representa a esa clase y que en teoría está negociando ante los bonistas y representando ante el tribunal a los miembros de esa clase. Aunque todos los miembros no hayan firmado un documento, el tribunal decide: yo te voy a asignar a ti, comité de los deudores no asegurados, por poner un ejemplo, yo te voy a asignar a ti la representación de esos deudores. Como les decía, se acaba de crear un comité para los bonistas individuales, personas que
compraron bonos, pero no los compraron o no forman parte de otra clase necesariamente. No son bonistas institucionales, no son fondos de pensiones de Estados Unidos que compraron bonos, son individuos. Juan Pérez, que tenía 100 mil pesos en bonos del gobierno de Puerto Rico. Pues igual que hay ese comité ahora, hay un comité de retirados. Y el acuerdo que la Junta de Supervisión Fiscal ha estado promoviendo para un recorte al 25% de los pensionados que ganan más de $1,500 al mes, eso en teoría fue negociado con ese comité de pensionados del gobierno de Puerto Rico. Y aún así, un grupo de pensionados, porque como les dije, no todos los miembros de una clase tienen que acceder a pertenecer a ese comité. No todos los miembros de una clase tienen que estar de acuerdo con lo que negocie esa clase. Muchos pensionados han estado cabildeando activamente ante la legislatura desde el cuatrienio pasado para que se apruebe esta ley, porque entienden que esta ley les protege mejor que el acuerdo que ha negociado el Comité de Retirados del Gobierno de Puerto Rico. Y lo que está argumentando la Junta es, no, mira, el acuerdo mío es mejor, uno, y dos, lo que ustedes están proponiendo se va a quedar nuevamente insolvente y los va a dejar a ustedes sin sus pensiones de aquí a 32 años. Y tengo que insistir en que me resulta altamente irónico y cuestionable el que la Junta esté usando el mismo argumento que precisamente muchos economistas, muchos conocedores del tema han dicho va a pasar con todos los acuerdos, con toda la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, que en 10, 15 años nosotros vamos a estar nuevamente ante una quiebra, con muchísimas limitaciones, porque los acuerdos que se están alcanzando con muchos bonistas en este momento específicamente dicen que si hubiese otro proceso de quiebra, no van a poder esos nuevos bonos, esos nuevos acuerdos, no van a poder llevarse ante un proceso de quiebra para reestructurar nuevamente esa deuda. O sea que de aquí a 10 o 15 años es posible que nos quedemos nuevamente insolventes y que no tengamos las mismas herramientas para atender esas deficiencias. Esto es irónico, de nuevo, que la Junta esté diciendo, de nuevo, hay economistas que dicen 10, 15 años se queda el gobierno insolvente de nuevo. Ellos están diciendo 32 años para que el fideicomiso de pensiones se quede insolvente. Yo creo que los pensionados muy posiblemente van a querer irse con una propuesta que les asegura, ¿verdad? Si ese es el mejor argumento que tiene la Junta para argumentar en contra de la ley de retiro digno, yo creo que muchos pensionados van a decir, bueno, pues yo me las juego con un sistema que aún la Junta está planteando me garantiza a mí mi pensión por al menos 30 años, cuando hay muchos economistas que dicen que todo el acuerdo se va a caer y se va a resquebrajar de aquí a 10 o 15 años. Pues yo me voy con lo que ya la Junta me ha dicho, me va a durar 30. Así que vamos a ver qué sucede con todo ese tema de las pensiones y la ley de retiro digno. Bueno, pasando ahora al tema de los primeros 6 meses del gobernador. Aquí en Puerto Rico, pues nosotros le damos a los gobernadores primero los 100 días y siempre durante los 100 días hay una especie de luna de miel y al concluir los primeros 100 días, pues hay unos artículos un tanto friendly, como dirían allá en Castilla la Vieja, friendly en la prensa del país, con buenas fotos, donde esencialmente se le da la oportunidad al gobernante de expresar de la forma más positiva posible qué es lo que ha logrado durante esos primeros 100 días de administración. Aquí también pues le damos los 6 meses, o sea que tienen 2 turnos al bate para convencernos de que todo anda como miel sobre hojuelas. Y lo interesante es que hoy pues el Nuevo Día hace este ejercicio de preguntarle a la oposición. Ayer de paso publicaron una entrevista en el periódico El Nuevo Día con el gobernador. Yo le encontré una entrevista como es Pedro Pierluisi, un poco desabrida,
No era una entrevista donde hubiesen grandes revelaciones, grandes aspavientos, ni siquiera mucho optimismo desmedido ante el futuro de Puerto Rico y de su propia administración. Pero es que esa es la personalidad de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi es un huevo sin sal. Y yo creo que él usa esa proyección de huevo sin sal muy efectivamente. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea un pasivo para él. Yo creo que es un activo. Él proyecta que es un candidato un poco aburrido y él piensa, y yo quizás estoy de acuerdo con él piensa que eso le gana adeptos, que lo que el país quiere es una madurez, que lo que el país quiere es una estabilidad y él con su personalidad suple eso. Así que no cometió ningún error, proyectó lo que yo entiendo él interesa proyectar durante la mayor parte de su carrera política hasta este momento. Tuvo unas muy buenas fotos, había una foto simpaticísima con una perrita que adoptaron, entiendo yo, en algún momento en estos primeros 6 meses. Y en ese sentido yo creo que el gobernador logró su propósito con esa entrevista de ayer. La oposición, en cambio, plantea una serie de asuntos acerca de estos primeros 6 meses que yo creo que están un poco divorciados de la realidad del país. Y lo digo de nuevo, haciendo hincapié en que una cosa es lo que dicen los políticos, otra cosa es lo que piensan. Y como políticos de oposición, aquí siempre hay esta tendencia a tener que criticar, y no solo aquí, en todas partes, a tener que criticar lo que está haciendo el gobernador incumbente o el político opositor. En ese sentido no me sorprende ver estas expresiones, pero creo que los partidos de oposición tienen que tener cuidado con no creerse esta narrativa, porque yo creo que Pedro Pierluisi está con su plan, está con sus propósitos bien definidos, y nos guste o no, yo creo que él, durante estos primeros 6 meses, no ha restado un solo voto de la coalición muy pequeñita que logró aglutinar en noviembre del año pasado, y posiblemente ha acumulado algunos votitos adicionales, particularmente de personas dentro del PNP que de alguna forma u otra habían decidido abandonar esa colectividad, no votar por Pedro Pierluisi. Yo creo que él ha ido poco a poco enamorando a esos PNP desafectos durante estos primeros 6 meses. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Juan Dalmau. Juan Dalmau es citado en el periódico del Nuevo Día. Esto es un artículo de la amiga y colaboradora de este espacio, Gloria Ruiz Cuilan, página 10 del periódico. Dice Juan Dalmau: el liderato del PNP ni del Partido Popular Democrático no han comprendido que estamos ante unas nuevas circunstancias político-gubernamentales, que es que no tienen una mayoría. Pierluisi sacó 32%, el PPD no tiene el control del Senado, sin embargo continúan funcionando como una fuerza única de un bipartidismo rojo y azul. Ese, pues, no creo que entre demasiado en el tema fundamentalmente de Pierluisi y sus primeros 6 meses, y es el argumento de siempre del Partido Independentista Puertorriqueño, de los rojos y los azules, son lo mismo, y pues no voy a comentar más sobre eso. Manuel Natal dice: creo que el abogado de la Junta ha fracasado en todo lo que había adelantado que eran sus fortalezas de cara a una nueva administración. Su relación con la Junta, su experiencia y demás, y lo que ha restado es sobrevivir políticamente. Y yo creo que Manuel Natal ha dado en el clavo con esa expresión. Pierluisi es un superviviente político. Él está sobreviviendo. Él no está tratando de enamorar a nadie. Él no está tratando de ser el gobernador que en la historia de Puerto Rico haya hecho la mayor aportación a la infraestructura del país. Él no está tratando de ser un superhéroe desde la fortaleza. No. Él está tratando simplemente de sobrevivir. Y él está apostando a que precisamente con tantos partidos de oposición en Puerto Rico, lo único que él tiene que hacer es sobrevivir, mantener la base política que le dio la fortaleza en el 2020 y potencialmente aumentar con algunos electores adicionales del PNP que estaban desafectos, aumentar
esa base poco a poco hasta llegar quizás a una cifra más cercana al 40% que sacó Jennifer González en las elecciones del 2020. Yo creo que ahí es donde está la apuesta de Pedro Pierluisi, y en ese sentido, con toda la crítica, Manuel Natal da en el clavo en cuanto a este tema de sobrevivir políticamente. Secretario General del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, dice: da la impresión que estamos ante un candidato y no una persona a cargo del país. Todo se queda en promesas y muy poca acción. Desde la legislatura estamos dispuestos a colaborar y llegar a consensos por el bien de los puertorriqueños. Sin embargo, Pedro Pierluisi se queda en palabras y no vemos acciones concretas durante estos primeros 6 meses de su administración. Yo honestamente aquí tengo que diferir del amigo Ramón Luis Cruz Burgos, y es que yo no he visto muchas promesas. Precisamente, yo creo que el problema que tiene el Partido Popular Democrático en enfrentar a Pedro Pierluisi es que Pierluisi no está prometiendo nada. Lean el artículo de ayer de nuevo, de los primeros 6 meses, y ustedes van a ver esencialmente un gobernador que no dice nada. No dice nada, y no diciendo nada yo creo que gana. El único obstáculo, el único error que ha cometido Pedro Pierluisi es, yo creo, abrazar tan firmemente la transición a Luma. Porque yo creo que eso ha levantado los únicos cuestionamientos serios de este inicio de cuatrienio. Pero si eso se atiende, si de aquí a final de año está corriendo bien la Autoridad de Energía Eléctrica bajo esta empresa privatizadora, aún eso podría salirle bien. Pero por lo demás, Pierluisi ni ha prometido ni ha cumplido. Está simplemente regentando el país, siendo aburrido, desapareciendo en algunas ocasiones. Y esa es su apuesta. ¿Cómo uno se enfrenta a eso? Pues esa es la pregunta que tiene que estar haciéndose el Partido Popular Democrático. Y creo que el argumento de decir que ha prometido mucho y hecho poco no funciona, porque es que yo le apuesto a ustedes que si le preguntan a la mayor parte de los puertorriqueños, no podrían identificar una sola promesa que haya hecho el gobernador de Puerto Rico. Y así por el estilo, es que yo creo que los partidos de oposición no están entendiendo correctamente la estrategia del PNP y de Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, dejo sobre la mesa para Yolanda el tema de Ricardo Rosselló. Nuevas teorías legales siguen emergiendo en cuanto a ese caso. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay, buenos días. Buenos días, Armando, saludos. Hoy es un lunes más difícil de lo usual, ¿tú no crees? Muy difícil, oye, porque cuando tú te levantas, ¿verdad? Tú no te percatas, ¿verdad? Porque estás en la casa afanado, buscando y leyendo, pero cuando te tiras a la calle y ves esas calles solitarias. Que todo el mundo está en sus casas o en la playa ya. Sí, tú dices, Dios mío, somos los olvidados de Dios, vamos a trabajar. No, pero bromeando, yo con mucho gusto, porque pues yo estoy bastante cerca de aquí, ¿sabes? Yo estoy muy cerca, pero entonces, además de eso, pues, el descanso de ayer, ¿pudiste hacer tu barbecue? Sí, ahora mismo le estaba diciendo. ¿De veras? El de aquí esperándome que si yo celebro el 4 de julio. Mira, yo celebro todas las cosas que pueda. Yo no celebro nada. Ramadán, yo celebro lo que sea. Yo fui a un cumpleaños el sábado, se fue la luz 2 veces en el lugar donde estaba, era en Canóvanas, entre Canóvanas y Río Grande. Leí un tuit del alcalde de Bayamón alertando a Luma que se había ido la luz en La Plata y que La Plata, ¿verdad? Esa gran palangana que tenemos allí, ¿verdad? Para recoger agua, funciona y provee de agua a 250,000 abonados, y que cuando no hay luz, porque se recuerde que si no hay luz no hay agua. Pero lo tiró por un tuit. Lo tiró por un tuit. Evidentemente que la comunicación es perfecta. No tiene un celular. La comunicación parece ser perfecta porque él tuvo que usar el tuit. Bueno, a Trump le funcionó, que funcione al alcalde, obviamente, porque parece que Luma los vehículos de comunicación son malos. Leí también que habían 16,000, según los números oficiales, en un momento dado de que no había luz. Así que, pues, el gobernador, que le da una entrevista al Nuevo Día ayer. ¿Qué te pareció a ti? Pues mira, la leí
con todo detalle. Desde el detalle que llegó un poco tarde y que le traen la perra. Claro. La perrita. Yo soy pet lover. A mí eso ya de entrada ahí me bajó un poco de estrés. ¿Te hablando el corazón? Evidentemente, ese era el señuelo. Es que esa es la intención. Tú vas preparando un setting, le traen la perra. O sea, la perra no llegó con él, no estaba allí casualmente porque la perra está donde él está siempre. ¿Sabes lo que no me gustó de esa parte de la perra? No, pero espérate. Entonces, que dijeran que entonces es que iba a haber un empleado que iba a caminar la perra. Sí, eso es lo que te quiero decir. Es como algo tan artificial. Bueno. El que es dueño de perro, que yo soy dueño de perro, de una perrita o papá. A mí nadie me lo pasea la mía. A mí nadie me pasea a mi perra. Pues bueno, yo paseo a mi perra. Eso es lo que te quiero decir. O sea, a mí me llamó la atención desde el elemento de que le trajeron la perra y que la iban a pasear hasta que habían dos bustos, uno de Muñoz Marín y otro de Luis Ferré, ¿verdad? Y tú sabes, cuando ya te están componiendo el setting, el escenario, ¿cómo va a ser la entrevista? ¿Qué es lo que se busca de esa entrevista? No el entrevistador, sino el gobernador, porque todo esto pues tiene su... Y no hay duda de que el gobernador también cuenta con un apoyo relativo, ¿verdad?, de los principales periódicos del país, que es evidente. ¿Más así que otros gobernantes? ¿O estamos todavía en la luna de miel? Yo te diría que, sobre todo cuando hay mucho que repartir, acuérdate que tenemos que pensar que el gobernador tiene una gran cartera, ¿verdad? Una gran chequera de fondos, sobre todo fondos federales, y que los periódicos pues son empresas también, tienen que manejarse con mucha cautela, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Es observable. Pero fuera de eso, yo sentí esa sensación misma de aburrimiento, no por la pregunta era muy inteligente, las preguntas de la reportera. Era reportera, ¿verdad? Era Wilma, ¿no? Yo creo que Maldonado. Sí. Yo creo que sí. Fue una muy buenas preguntas, incluso cuando él hacía decía unas cosas, ella decía, pero fíjese, pasa esto otro, ¿no? Relacionado con la cuestión, por ejemplo, del salario mínimo, etcétera. Pero no deja de darme la impresión que efectivamente el gobernador sentó las pautas. Cortés, chico, fue Ricardo, perdóneme. Disculpa. Ricardo, que si no, ¿verdad? Pero fue que en la misma prisa me enfoqué en la entrevista. Y me llamó la atención que el gobernador prácticamente estableció sus parámetros como nosotros habíamos dicho cuando aquella vez de su discurso. Él se ha sentado en dos elementos clave. Los fondos federales, la lluvia de fondos federales que van a llegar y están llegando ya. Y claro está en el tema de la estadidad. Y entonces los fondos federales, él hace un planteamiento muy interesante que creo que, ¿verdad?, que repercute en esto de los acuerdos y la posibilidad de que la Junta pues pueda salir antes de lo que se prevé, ¿verdad? Y es que él dice, nosotros vamos a tener tanto dinero que no tenemos que acceder a los mercados de bonos para hacer obra. Y acuérdate que varios de los puntos claves para que, entre comillas, la Junta se vaya rápido es 4 presupuestos cuadrados y acceder al mercado de bonos, tú sabes, y con intereses bajos. Fíjate que como va a haber un aluvión de dinero haciendo obra de infraestructura, no tienen que acceder a los mercados en mucho tiempo. Y hay unos alcaldes aquí, leí que están pidiéndole a Grijalva que incluya la legislación para provocar que los miembros o la Junta de Promesa se vaya en 6 meses después que se dé el 4º presupuesto cuadrado. O sea, que se vayan rapidito, es lo que están planteando. Ya hay un presupuesto, faltarían 3 presupuestos, no hay que acceder a los mercados internacionales, ¿verdad?, de bonos, y porque está lloviendo tanto dinero que no hace falta para hacer obra de infraestructura, y parecería que el espacio está como listo, perfecto para eso, vamos, entre comillas. Sí. Pero bueno, fuera de eso, el gobernador está descansando en ese aluvión de dinero y y que él pueda administrarlo bien. Claro, en moverlo, porque aquí no se ha podido mover. Y ya hay señales de que no se está moviendo. ¿Ves? Ya hay hasta observaciones de FEMA planteando que no se debe usar a AFI incluso para un hospital como gerente de obra, en un hospital en Vieques. O sea, ya empieza, ¿verdad?, el forcejeo. Yo no sé cuánta agilidad pueda tener Pierluisi en mover
la rueda de que se logre, ¿verdad?, las obras que se necesitan, pero una pieza clave aquí tiene que ver los trabajadores, y noto con una cosa no corresponde con la otra, y no solamente Pierluisi. A mí me parece que el gobernador, habiendo firmado el proyecto de ¿cómo se llama?, retiro digno, sí, y la legislatura han hecho cierto aguaje público, ¿verdad? Yo creo que vale la pena explorar otras posibilidades y mover un poco presión a la Junta, aunque el plan fiscal diga una cosa. Pero entonces, aparte de eso, está también los dos proyectos que se quedaron de salario mínimo, de reforma laboral de la reforma, y noto que también la legislatura está haciendo aguaje. Oye, el gobernador, por un lado, sentado en la comodidad de ser gris, porque eso no levanta ola, la fuerza que tú emplees no te rebota. Sobrevivir. Sobrevivir. Excelente, fue excelente esa definición. Fue una definición excelente. Incluso no estoy seguro que él entienda. Yo creo que él lo ve como un pasivo. Pierluisi lo ve como un activo. Esa es su estrategia. Lo que pasa es que Natal no tiene que elogiar esa estrategia. Claro. La tiene que criticar y señalar. Claro. Y lo hace. Y lo dice también Dalmau y los otros, ¿no? Pero en particular, no es solamente Pierluisi, es que la legislatura de la mayoría popular parecería que no sabe qué hacer. Y a falta de un contendiente, porque esta persona es un poco gris, ¿verdad? Y ya las fichas de contienda se acabaron, la cuestión de las confirmaciones en algún lado se pospusieron por lo menos. La pelea entre populares, entre Cámara y Senado, con esas dos fichas, que eran importantes. Ante la falta de un contendiente en la fortaleza. En ese sentido, es que le están jugando el juego. Es que es increíble. A Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi dijo desde el principio, para pelear hacen falta dos. Y conmigo no van a pelear. Entonces, y hago la aclaración. Yo creo que la legislatura le han comprado eso y entonces se han puesto a pelear entre ellos porque los políticos tienen que pelear con alguien. Pero hago la aclaración. El país también agradece cierta paz. O sea, yo tengo que decir que si hay paz, pero si hay prosperidad, si hay buena política, pues uno dice, bueno, pues fantástico. El problema es que hay muchos problemas que son apremiantes. Y uno de ellos es, va a haber mano de obra para esa gran obra en la que va a descansar Pedro Pierluisi y el país, ¿verdad? Porque si no la hay... Ese es un problema para los electores en este momento. Pues sí lo es, porque los electores son gente que necesitan también buenos salarios. Y la ley de salario mínimo y la reforma laboral. Hubo 4,000 puestos. O sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque incluso en el artículo luego, otros líderes de otros partidos, María de Lourdes Santiago, por ejemplo, habla de la precariedad. Hubo un evento de una feria de empleo, lo discutimos aquí en el centro de convenciones, 4,000 puestos de trabajo disponibles, solamente 250 personas fueron ese día. ¿Hay precariedad? Pero escuchas, o sea, oye, pues por supuesto que la hay. Hago la pregunta porque tenemos que incluso cuestionarnos eso. O sea, no estoy diciendo que de aquí a un año no la vaya a ver, pero en este momento preciso, con el movimiento que uno ve en la venta de vehículos, disponibilidad de empleo, ¿hay esa precariedad en este momento? ¿O Pierluisi también está apostando a que la gente está contenta porque tienen un par de pesos en el bolsillo? Pero espérate un momento, aquí se compra vehículo porque es una primera necesidad. O sea, aquí no hay un sistema de transporte colectivo. Si tú quieres ir a trabajar, necesitas un carro y necesitas embrollarte. El dinero del estímulo que llegó se usó mucho y por eso es que aumentó la venta de autos de un modo desmedido, por la necesidad apremiante. Es verdad que aquí hay gente que compra 2 y 3 carros o familia, ¿verdad? Porque pueden. Pero aquí hay un gran sector de la población que tiene que a duras penas pedir PON, que se le hace bien difícil ir a trabajar. Hay precariedad. Lo que pasa es que se están yendo al trabajo informal y reciben los estímulos y trabajan con precariedad y reciben estímulos. El problema es aquí que no se acaba de estudiar lo que está pasando y hay un informe en el Nuevo Día, me parece que el día de hoy, una encuesta que dice que hay, ¿verdad?, que de los asalariados hay unas señales que no se han estudiado y que los patronos dan la respuesta. Sería bueno que hablaremos de eso ahorita. Hablamos sobre eso y tocamos también el caso de Ricardo Rosselló. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, antes de pasar a este tema de
nuestro futuro y seguro cabildero por la estadidad, Ricardo Rosselló. Hay una nota interesantísima que tú la comentaste y me gustaría que la tocáramos brevemente, de Marian Díaz en el periódico El Nuevo Día de hoy, página 18. Dice aquí, una encuesta realizada a casi 50 compañías que operan en Puerto Rico arrojó que un 42% opinó que el principal reto que enfrentan para llenar los puestos vacantes es que los candidatos a empleo no se ajustan a la cultura organizacional de la empresa, seguido por un 40% que indicó que los entrevistados carecen de experiencia previa. Esto contrasta con el lamento de otros empresarios que se quejan de que no consiguen gente que quiera trabajar. Fíjate tú, o sea, los dos, y es una encuesta a 50 empresas. Sí. Y lo que están planteando es, no, el issue de no conseguir los empleados no es tan grave, es que el que consigo posiblemente no me quiere trabajar un horario fijo, posiblemente se ha acostumbrado a trabajar desde la casa, no quieren entrar a una oficina ahora, la cultura organizacional por un lado, y por otro la preparación, que eso va a un tema del sistema de educación en Puerto Rico, tanto a nivel elemental y superior como a nivel universitario. Mira, dice esa encuesta que el 47% durante el año del COVID aumentó su plantilla en medio de la pandemia. O sea, solamente un 4% dijo haber reducido salario versus Estados Unidos, que fue 10 a 20%. Aquí se dieron unas señales que quizás la estamos pasando por alto, pero no hay duda de que hay unas peculiaridades de la nueva fuerza laboral, los millennials, pero hay también lo que dejé trunco anteriormente, hay urgencia de que atemperen los salarios a los tiempos. Aquí hay precariedad. Y el que no quiera, ¿verdad?, verlo, sintonice Telemundo los fines de semana. Yo veo los noticiarios, ¿verdad?, fin de semana, y veo la cantidad de casos de necesidad que hay en el país, porque no estamos hablando de un país únicamente urbano, metropolitano, al lado de Plaza Las Américas. Es que el resto del país pasa carencias hasta en lo más básico, en asuntos de salud, que tú dices, caramba, pero sí es cuestión de conseguir ayuda, pero es que ni siquiera hay los mecanismos para orientar a las personas, porque las personas no tienen ni el transporte, no tienen los vehículos, no tienen la habilidad. Por eso es que los alcaldes, lamentablemente, tienen una importancia, ¿verdad? Y el clientelismo es tan fuerte, pues porque no todo el país vive en San Juan y incluso en la zona metropolitana hay mucha carencia. Lo que pasa es que si nos sentamos a ver televisión y a ver la publicidad que sale, ¿verdad? Y vamos a plaza, creemos que hay cierta como holgura, y claro, los estímulos económicos pues han movido el dinero, porque somos una sociedad también de consumo, mayoritariamente de consumo, pero sí hace falta cambios, y noto que la legislatura parece que la presión no solamente en el Ejecutivo hizo también mella en la legislatura, y se buscaron este pretexto de que aquel no levantó los trabajos antes y que el lenguaje aquel no me gustó, y la amenaza del gobernador, que el propio Ángel Matos nos dijo aquí que el gobernador se reunió con el liderato y le dijo que 8.50 y no más, y que no iba a firmar la ley. Entonces, en lugar de aprobar la ley, sabiendo que hay urgencia y que la gente se está yendo del país, muchos jóvenes, porque particularmente los jóvenes son los que más necesidad tienen de que se ajuste a los estudios que han tenido, porque tienen la libertad no tienen familias, ¿verdad? No se han casado todavía, muchos de ellos, y se van del país, se vacía el país, y las estadísticas están ahí, la demografía está. O sea que vamos a empezar a mover donde debe ser, y creo que Manolo Sidre tiene que acelerar el paso, porque todavía no veo grandes cambios, ¿verdad? Y ni lineamientos sobre la parte económica. Fuera de eso, yo sé que estás esperando con ansias, Lucas, para hablar de Ricardo Rosselló. Oye, antes de que me digas nada de Ricardo Rosselló, ¿tuviste la juramentación de los otros cabilderos o delegados? Sí. ¿Viste quién los juramentó? Bueno, Korthoff juramentó algunos, ¿no? Y creo que otro. El juez del Tribunal Supremo, Korthoff. ¿Se lo hizo a todos? Fue a cuatro. A cuatro. Me llamó la atención eso. O sea, me parece, yo sé, los jueces del Supremo usualmente pues juramentan. Te llama la atención, pero no te puede sorprender. No me sorprendió, pero me llama la atención porque creo que querían que nos llamara la atención. O sea, cuando se escogió a Korthoff o a un juez del Tribunal Supremo para juramentar a estos miembros, ¿verdad?, a estos delegados, el gobernador convoca a un juez del Tribunal Supremo, un juez asociado, y lo pone allí.
pudo haber sido un juez hasta un juez de apelativo, un podría haber juez sido superior, un notario incluso. un notario, pero lleva a un juez del tribunal, ¿verdad? Supremo, que al final tendrá la última palabra sobre el tema de los delegados y Ricardo Rosselló. Eso me llamó la atención. Número 2, la nota que vas a leer, ¿qué dice ese titular? Dice aquí, en ruta al Supremo a defender la elección. O sea, aquí... Esto es página 8 del vocero de... No es a defender a Ricky. La elección. Es la elección. O sea, la elección está en peligro. Oh, en peligro. Eso sí está en precario. Eso está en peligro. Evidentemente los titulistas han comprado la versión de los abogados de la defensa de que esto es un asunto de país, que esto no es un asunto de Ricardo Rosselló, que el país se está perdiendo. Un adalid, una atalaya en la defensa de la estadidad, y que si no nos movemos rápido, como dice Ramón Rosario, se está afectando el país. Mira, hay varias cosas interesantes en este artículo. Primero, el licenciado, en referencia a Ramón Rosario, miembro del chat y ahora abogado del PNP, puesto ahí por Ricardo Rosselló. El licenciado lamentó que los jueces que integran el panel apelativo no concedieran el viernes pasado la petición para que se diera paso a la juramentación de Rosselló mientras termina la conferencia. Qué listo, Eso está clarísimo lo que están tratando de hacer. Si juramenta Ricardo Rosselló y luego es descalificado, entonces sí que hay que hacer elecciones. Tiene que ir a una elección especial y ya para ese momento él habrá atendido todos los entuertos y supongo yo que estará posando su cabeza de noche en una almohada en Washington, D.C., porque él no va a regresar para acá, para Puerto Rico. Sí, porque la arrancada no le favoreció. Vamos a hacer el juego de nuevo. Por eso. Y ya se dio de baja como, ¿verdad? Como el elector de Virginia, y tiene un apartamentito que no sabemos qué es, pero allí en Washington vamos a ver. Exacto. Y supongo yo que volverá a registrarse aquí en Puerto Rico. Exacto. Para pertenecer al registro electoral y cumplirá con todo en buena lid. Bueno, está eso. Segundo, están los argumentos que se están planteando. Dice aquí que el legislador no impuso un requisito específico de residencia durante un plazo de tiempo. Que el gobernador, por ejemplo, tiene que haber sido residente de Puerto Rico 5 años antes de ser candidato conforme a la Constitución. Y dice él que no, que en ese caso se aplica el requisito al momento de ejercer el cargo, no antes. O sea que entonces ahí están tratando de rebatir la decisión de la jueza Rebeca de León por esa vía. Dice además que como 53,000 personas de 92,000 que fueron a votar, votaron por Ricardo Rosselló, que lo que estaría haciendo la jueza es desde el estrado, cercenando la democracia expresada democráticamente por el pueblo de Puerto Rico. Y así por el estilo, otras teorías que se esbozan. Pero no hay aquí. duda de que ese argumento habrá que ver cómo, ¿verdad? Entre el Tribunal Supremo de aquí, eso de que, ¿verdad? Lee la última parte esa de los derechos de los electores, ¿verdad? Bueno, que desde el estrado cercenó la democracia expresada democráticamente por el pueblo. No hay duda de que están tratando de que el Tribunal Supremo compre la versión de que el país se afecta si este hombre no está, porque afecta a los votantes, los electores, lo más importante, según ellos. Y se afectó el derecho del votante al no permitir que Ricardo Rosselló entrara. Al principio, fíjate, la defensa de Ricardo Rosselló es que él cumplía. Sí. Él cumplía con todos los requisitos. Es que los y en el mismo tribunal migró con la entrada de Ramón Rosario al otro argumento de que no hacía falta cumplir, porque él era un write-in y por tanto lo importante aquí es el elector, el ejercicio del elector. Vamos a ver cómo se mueve esta cosa en el Tribunal están Supremo. jugándose también la de juramentamelo primero, juramentamelo y después decide si se descalifica o no. Claro. Y ahí tienen ya básicamente, yo estoy convencido, si hacen eso, tienen ya garantizado, asegurado el que Ricardo Rosselló, pues, está interesante la cosa. quede electo de todas formas. Y claro, también está el asunto que, insisto, periodista que nos esté escuchando, pregúntenle al juez Rosado Colomer de la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto al voto en la elección de mayo de este año. Él dijo que no había ningún acto ilegal, no hubo un delito, lo exculpó porque no pudo emitir el voto. Pero él admitió que votó en marzo. De hecho, los fiscales pidieron, perdóname, los fiscales. Aquí es un gran reto para Domingo el secretario de Justicia. Lo tengo aquí. Lo importante, un ex fiscal
No, esto es... sí, ese es el artículo. Sí, este mismo. El fiscal opina que solicitud de justicia a tribunales en caso Rosselló busca corroborar la comisión del delito de perjurio. Y esto es importantísimo. Perjurio y de la ley voto electoral. ilegal. Exacto. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla Ponte la 1320. mascarilla. Próximo en Radio Isla 1320. Y bien, amigos, hoy es lunes 5 de julio y hoy vamos a tener nuestro panel de los lunes a el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock, y ex presidente del Senado, así como el ex representante Víctor García San Inocencio por el Partido Independentista. También vamos a estar entrevistando al presidente de la Asociación de Alcaldes. Hay una movida pidiendo al Congreso que elimine la Junta los 6 meses subsiguientes a que se apruebe el cuarto presupuesto cuadrado en el país. Vamos a ver si eso prospera. Y vamos a estar hablando también con un oceanógrafo sobre lo que ocurrió en Florida, en este condominio de Surfside, el doctor Jorge Bauzá, y aquí también nuestra zona costera y las construcciones, en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, buenos días, inmediatamente, rápido y veloz a los panelistas de hoy lunes. Saludos, Kenneth McClintock, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Me alegra. ¿Te pusiste mascarilla para salir o estás usándola? Bueno, yo no he salido, yo estoy transmitiendo desde mi casa. Ah, muy bien, pero hoy empieza la nueva orden del gobernador de una bastante flexibilidad. Yo me voy a poner mascarilla cuando me sienta incómodo no teniéndola. Muy bien, yo creo lo mismo. Yo creo que, sobre todo en los interiores, yo no voy a estar exponiéndome innecesariamente. Y tú, Víctor, saludos, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, saludos a Kenneth y a toda la audiencia. Estoy muy bien y listo para seguir usando la mascarilla. Okay. Acuérdate que Luisi tiene una proclividad a equivocarse y parece que el CDC y muchas otras autoridades internacionales están revisando la idea de mandar a todo el mundo por ahí sin la mascarilla. No, y tú tienes una hija que tienes que protegerla también. También, hijos, familiares, padres, yo tengo que proteger a los padres, a todo el mundo, porque hay gente inmunosuprimidos también, no importa la edad que tengan. Aquí he observado, y tengo que decirlo, gente, incluso profesionales que dicen y creen que esto se acabó. Me han dejado boquiabiertas personas, bueno, conocidas, no voy a dar los nombres, amigos míos que creen que ya esto se acabó, que no es, pero para mí que están... No están leyendo lo que está pasando ni viendo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, porque está habiendo un aumento, se dijo la semana pasada, de un 10% de casos positivos en Estados Unidos. En Europa, la variante Delta, que es la más, ¿verdad? Posiblemente la más agresiva de todas, está cogiendo una fuerza increíble y está preocupando a los países europeos particularmente, porque está repuntando. Estaba viendo que en España está repuntando luego de que habían flexibilizado y bajado un poco la guardia y liberado la cuestión de las mascarillas en diferentes, ¿verdad?, gobiernos autónomos. Pero bueno, nada, creo que aquí lo importante es que nos dejemos llevar por la sensatez. El sentido común es lo más importante, y antes que viniera ninguna vacuna, la mascarilla fue nuestra gran arma de protección. Así que yo creo que todos debemos usar el sentido común. Bueno, vamos inmediatamente, porque hay varios temas cocinándose. 6 meses ya de gobierno, no solamente de Pierluisi, sino también de la legislatura y de los alcaldes. Pero vamos a particularizar en una entrevista que dio en El Nuevo Día Pedro Pierluisi. También podemos hablar de la legislatura. Kenneth, ¿qué te parece esos 6 meses de Ricardo Rosselló, que incluso hasta algunos analistas estadistas, ¿verdad?, como Díaz Olivo, etcétera, y otras personas han planteado que tiene que moverse un poco más, pero él está satisfecho con lo que ha logrado. Dice que van a tener unos 8 años de verdad, un poco de vacas gordas con los estímulos económicos que van a permitir hacer obras, etcétera, y pues nada, siente que se está haciendo lo que se está haciendo. Pues mira, yo creo que primero que nada, él sí ha logrado restablecer
una mayor credibilidad para el gobierno. Y yo sé que Víctor se va a quedar desmayado con eso, pero yo sí creo que tenemos un gobernador que la gente le cree. Tenemos un gobernador que ha sido pausado pero firme en su planteamiento. Segundo, creo que como él muy bien señala, si se utiliza bien el dinero que ha sido asignado ya a Puerto Rico, vamos a tener muchos años de creación de empleos en el sector privado, particularmente en el área de la construcción. Ha habido una estabilidad en los empleos en el sector público gracias al buen uso de los fondos que han sido asignados directamente a las agencias del gobierno. Creo que se han dado unos pasos de avance en la consecución de la estadidad para Puerto Rico. Creo que en términos generales él ha tratado de actuar bien con la Asamblea Legislativa. Ahora, creo que la Asamblea Legislativa decidió utilizar una filosofía equivocada de confrontación continua. Ese no fue el caso en el cuatrenio del 2005 al 2008, donde tratamos de aprobar legislación que era de consenso en la mayor parte de los casos, donde se confirmó el gabinete que quería el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, menos en un caso donde la nominada, luego de que se le informó que no tenía los votos, insistió en que se le tratara como a Juana de Arco y pues se procedió a la votación que ella quería y que fuera derrotada abiertamente. Y todo eso se hizo para el mes de marzo, no se esperó hasta junio, donde todavía quedaban 30 nombramientos. Se evaluó a los nominados en mi cuatrenio a base de sus capacidades, no a base de atarlo a otros issues que no tenían que ver con el nombramiento, como fue el caso de Larry Selhammer y de Manuel Torres. Y creo que en ese sentido adoptaron la filosofía equivocada. Hay muchas cosas en que la legislatura y el ejecutivo están de acuerdo y que debiera haber sido el enfoque principal de la actividad legislativa en esta primera sesión. Víctor. Hola, Víctor. Yo creo que Kenneth lo ha dicho muy bien. Uh-huh. Ha sido muy pausado, tan pausado está que está en neutro y no ha arrancado. Lo que ha hecho, él ha sido un gran continuador de la desobra de Wanda Vázquez y de Ricardo Rosselló. Fíjate que él no ha hecho nada. Él está como Jennifer, haciendo comunicados de prensa de lo que el Congreso hace allá. Y por otro lado, sentándose pasivamente a que la aplanadora le pase por encima al pueblo de Puerto Rico, la aplanadora de la Junta de Control Fiscal, hace unos aguajes de que está opuesto, pero después transige, y transige siempre en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico, porque en el fondo no ha dejado de ser el abogado de la Junta, pero además de eso, se ha convertido más que en gobernador de los puertorriqueños, en defensor de la compañía Luma. En eso se ha destacado con, como dirían ayer 4 de julio en Estados Unidos, con flying colors y con fuegos artificiales. Así que yo no les reconozco mérito. Ha jugado el papel de la víctima cuando realmente se ha apoderado de lo poquito que queda de gobierno de Puerto Rico, porque en el fondo, tanto él como la Asamblea Legislativa son víctimas de un golpe de Estado provocado por Pierluisi como comisionado residente y por García Padilla como gobernador cuando fueron a hacer unas rogativas para que se aprobara la ley promesa. Ese es el saldo. Desobra, ganar indulgencias, que no sé si alguna, con escapularios ajenos, y hacer lo mismo que Wanda Vázquez. Terminaron siendo idénticos. Bueno, yo tengo que, ¿verdad?, aclarar, y recuerdo que aquí Omar Marrero
meses antes de que el gobernador firmara el proyecto de retiro digno, Omar Marrero, que es el que está comandando a FAF, que es el brazo que asesora al gobernador en esto, en cuestiones, ¿verdad?, financieras ante la Junta, planteó que él estaba en contra del proyecto de retiro digno, proyecto de retiro digno, porque estaba abrogándose prerrogativas de la Junta y de promesa, y que él no le veía futuro a eso. Recuerdo que lo dijo aquí. Meses después, y el gobernador pidió tiempo cuando le envían ese proyecto, tiempo para analizarlo, que tenía que analizarlo, que no era que lo iba a vetar, pero que tenía que analizarlo. Y recuerdo que cuando lo firma hizo salvedades de que no era cónsono con el plan fiscal, etcétera, y que lo veía difícil. Y entonces, pues claro, nosotros vivimos en un país que está un poco hastiado de los aguajes. También ha habido aguajes en la legislatura. Hay aguaje con el retiro digno del gobernador, ¿verdad? Aparentemente, porque dice que él no va, que esto de la impugnación en los tribunales, que no hace falta, que él va a traer otras opciones. Vamos a ver cuáles son las opciones. Me gustaría saber, no sé, Kenneth, tú tendrás alguna información sobre eso. No, pues yo creo que lo que él está haciendo, está tratando de ver cómo se identifican fondos, particularmente los fondos sobrantes del presupuesto de este año. Recuerda que todos los meses los medios de comunicación han divulgado que en el mes anterior se levantaron más fondos que el mes antes, más fondos que ese mismo mes, 12 meses antes, y más fondos que lo que se había pronosticado por la Junta y por Hacienda que se iban a levantar en ese mes. O sea, aquí hay una realidad. El fisco está recibiendo cientos de millones de dólares más en el año fiscal que terminó el 30 de junio, sí, y que yo imagino que ya para finales de julio tendremos los totales exactos anunciados por el secretario de Hacienda, y ese es dinero que lo más seguro es dinero recurrente, y si eso es dinero recurrente, pues lo responsable es que se utilice ese dinero para revisar los pronósticos futuros, y que parte de ese dinero por lo menos sea asignado para necesidades urgentes de Puerto Rico que no se han podido atender hasta ahora. Y yo creo que el gobernador está esperando ese momento para decirle a la Junta, mira, aquí está el dinero que necesitamos para que no haya que reducirle el 8.5% a las pensiones actuales, y les recuerdo que yo soy pensionado del gobierno, o sea que tengo un conflicto de interés, y los fondos necesarios para que los costos que representa la ley de retiro digno, que él apoyó para demostrar que hay un frente unido en Puerto Rico de todos los sectores partidistas a favor de evitar los recortes en las pensiones, pues identificar los fondos para poder manejar eso. Así que sí se estaría utilizando la metodología de la Junta para derrotar los intentos de la Junta de recortar las pensiones. Y dicho sea de paso, esa metodología es la misma que está en la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico dice que tú pronosticas los ingresos y no puedes gastar más de lo que entra. Pero eso siempre ha sido vulnerado por las administraciones, vamos. Bueno, ha sido por eso. Por eso que estamos donde estamos. Creo que lo único bueno que yo veo de la ley promesa es que nos ha obligado a ver que la Constitución de Puerto Rico estaba en lo correcto y que todos los gobiernos estaban equivocados en no seguir al pie de la letra la Constitución. Si nosotros hubiésemos seguido la Constitución en el pasado siempre, nunca hubiésemos llegado al punto que llegamos, y si nosotros aprendemos a seguir la Constitución en el futuro sin excepciones, pues nunca volveremos a caer otra vez, y por eso es que vamos a poder salir de la Junta sin que el pueblo tenga que preocuparse que no salgamos de las buenas prácticas que la Constitución nos ha estado diciendo desde 1952. ¿Tú crees que va a haber algún tipo de, o sea, recuerda que
hubo cierta amenaza de la legislatura de que el plan de ajuste tiene que llegar a manos de ellos, ¿verdad? Y que si el retiro digno o la ley de retiro digno no se aprobaba, porque ellos tenían poder, ¿verdad?, de un poco de regateo, de forcejeo o de detenerle el plan de ajuste. ¿Tú crees que lleguen a ese nivel o actúen, o esto se va a quedar aquí en tribunales y ya y se murió el asunto? Yo creo que la legislatura y el ejecutivo, ambos, tienen que ver qué es lo que hay que hacer, no tan solo para cumplir con la Constitución de Puerto Rico que nosotros redactamos, sino qué es lo que hay que hacer para darle la seguridad al pueblo, a la Junta y al Congreso de que en el futuro vamos a seguir cumpliendo con la Constitución que habíamos estado violando en el pasado. Me pregunto yo, ¿verdad? Porque está el caso en el tribunal, ya la Junta impugnó, pero Víctor, recuerdo que se planteó una amenaza, ¿no? De que si no se aprobaba una cosa, pues entonces acá nosotros tenemos también poder decisional para no aprobar un plan de ajuste. ¿Tú crees que a estos niveles la legislatura pueda jugar ese juego? A la misma vez también está la Junta alegando que tiene que tener sostenibilidad, ¿verdad? Este retiro digno, y ellos alegan que de aquí a 30 y pico de años no va a haber dinero, cuando hay un planteamiento de que ni siquiera el plan de ajuste va a sostenerse por más de una década. ¿Qué tú crees? Bueno, yo creo que aquí hay dos verdades absolutas. Primero, la Junta no vino a hacerle la vida fácil a los puertorriqueños. Mientras más dinero se recoge, y esta es la primera verdad, más se está exprimiendo a quienes más pagan en Puerto Rico, que es la gente que trabaja. El sistema contributivo puertorriqueño está totalmente desquiciado, desequilibrado, y quienes más pagan exorbitantemente son los que menos tienen en términos relativos. Entonces, cualquier logro de que se está cobrando más, lo que es en el fondo es un reconocimiento de que ese sistema de explotación contributiva desigual e inequitativo sigue en Puerto Rico. Pero la segunda verdad es más horrorosa, que es que la Junta no está haciendo esto para otra cosa que no sea guardarle chavo a los acreedores. O sea, la Junta ha incumplido todo lo demás. La Junta no ha movido un dedo para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y en cuanto a lo de retiro digno, esa posición es tan agentada ideológicamente que ellos la van a llevar hasta las últimas consecuencias. Bueno, no bien le aprobaron el presupuesto, radicaron la demanda al otro día. ¿Alguien quería alguna mejor muestra que esa? Por consiguiente, si es que hay algún tipo de flexibilidad, que yo lo dudo, será aquella que surja de la relación abogado-cliente entre Pierluisi y la Junta. Bueno, hay unos, ¿verdad? Yo no somos expertos en términos de asuntos actuariales ni nada, pero sí hubo posiciones encontradas por parte de la Comisión, creo que de Hacienda, porque se hizo un estudio y se alega que el 8.5% no está al 8.5%, que en el término acumulado a largo plazo es mucho más, tiene un efecto mucho mayor, mucho más abarcador sobre los retirados. Y que lo que está un poco planteando la Junta es que le está guardando un sobrante al gobierno, pero no es al gobierno, es a los bonistas. Esto es un planteamiento porque hay varios estudios circulando. Y claro, esto es un asunto también de credibilidad. ¿A quién le creemos? ¿A la Junta o a estos estudios, verdad, hechos por grupos que se oponen al recorte a los pensionados, de que el recorte es mucho más abarcador? De verdad, es preocupante que no podamos creer en nadie, en la Junta menos, porque la Junta, hemos visto que los recortes han sido, ¿verdad? No han sido los recortes que hubiésemos esperado a los acreedores, pero sabemos que también en las negociaciones son tampoco tan fáciles verlo desde afuera. Es complicada la situación para nosotros, el pueblo puertorriqueño, adjudicar aquí. Y de verdad es preocupante. Pero bueno, nada, vamos a evaluar esto de lo del salario mínimo y lo de la reforma. Tengo un comentario sobre el asunto actual que tú no has mencionado. Sí, claro. Han muerto casi 2.600 puertorriqueños
en el COVID. Sí. Eso tiene un efecto actuarial. Hay pensionados que fallecieron que ya no hay que pagarle las pensiones. Y yo creo que hay que reevaluar todos los estudios actuariales que hizo la Junta para llegar a las conclusiones que ellos llegaron en cuanto a las pensiones, para ver cómo las muertes inusitadas, inesperadas y dolorosas, sí, han afectado el cuadro de pagos de pensiones en Puerto Rico. Tan es así. Tú tienes razón, porque hasta el Seguro Social está haciendo su reevaluación, hasta el Seguro Social. No, y la expectativa de vida a nivel de Estados Unidos bajó 0.6% para la población en general, o para los blancos, 1.3 años, creo que es, para los afroamericanos, y creo que 1.6 años para los hispanos. Hay que ver cómo esa reducción en la expectativa de vida va a afectar positivamente al sistema de retiro, desafortunadamente, y negativamente para esos pensionados que no van a durar los años que se esperaba que iban a durar, y eso tiene un efecto actual. Son realidades que hay que tomar en consideración, desde luego, y la Junta se ha hecho un poco de la vista larga en esto. Yo creo que es importante, no se ha hecho un poco, se ha hecho punto de la vista larga. Sin duda, ese argumento, Kenneth, me parece muy, muy atinado, muy importante. También habría que tomar en cuenta que se sigue yendo la gente de Puerto Rico. Claro, los que aportan. A manos llenas, a Estados Unidos. Muchos de ellos, porque el nivel del salario en Puerto Rico es paupérrimo, a eso y todavía están considerando aumentar el salario mínimo nominalmente, y unos cuantos quejándose. Precisamente. Eso también hay que tomarlo en las proyecciones de la Junta, porque los expertos también están diciendo que este plan, este modelo de la Junta, lo que va a provocar es eventualmente, entrado el 2030 y bajito, la quiebra de nuevo del gobierno. Aunque claro, están los castillos en el aire que predica el señor gobernador, de que aquí viene la jauja, el maná del cielo, todos esos cuentos de camino. El maná del cielo viene para los amigotes, el maná del cielo viene para los grandes contratistas. Y hay un detalle, ¿verdad? Los bonitas se le está sustituyendo las notas y se le está dando más, ¿cómo diríamos? Más diente, más garra, para que sean, en caso de una nueva quiebra, que ellos de verdad se les honre más, o se tenga más certeza y más seguridad de que se les va a pagar, incluso por encima de los pensionados. Este es un detalle importante. Ahora, lo que tú traes, Víctor, porque a mí me parece que también que si estamos hablando de aguaje, ¿no? La legislatura ha demostrado hablo en términos generales de la legislatura, ese liderato del Partido Popular en Cámara y en Senado, esta pugna y el dejar fuera de la aprobación, por detalle que me parecen minucia, la aprobación de lo de salario mínimo y lo de la reforma laboral, me parece que están quedando mal. O pregunto, ¿tú crees que aquí sectores de mucho poder han influenciado ahí ya también, como ha influenciado en el Ejecutivo? Bueno, en esto prevaleció Alejandro en el Partido Popular. Esto es el alejandrismo. Esto es, hágase tu voluntad, Junta, aquí en Puerto Rico y en donde sea. Y ellos están actuando conforme a esas visiones de la Junta. Yo no sé para qué, porque en el fondo esa complicidad los va a poner en el mismo nivel que Pierluisi. Ellos tendrán que responder porque, mira, aquí había unas partidas que han sido secuestradas y cercenadas por la Junta, que le van a hacer la vida muy difícil para operar a diferentes entes gubernativos. Aquí cada recorte de esta naturaleza le complica la vida a las personas. El gobierno no es una constante, la gente sigue renunciando, siguen aumentando las plazas, y eso es cierto, eso genera ahorros, pero son ahorros simbólicos porque son plazas que hay que llenar.
y no se pueden llenar con asignaciones federales de reconstrucción ni de emergencia pandémica. Bien, vamos a permitir que Kenneth me consuma los últimos segundos porque me están diciendo que tengo que cortar ya. Sí, Kenneth. Sí, mira, en cuanto al salario mínimo, yo creo que aquí no hemos mirado una cosa. Aquí se dice que hay empresas que pagaban $7.25 la hora hace 12 años y hace 6 meses todavía estaban pagando $7.25. Pero han habido cambios en esas empresas. Y esos cambios son que el dueño guiaba un Chevrolet hace 12 años atrás y ahora está guiando un BM pagado por la empresa, que posiblemente tienen viajes a Europa cada 2 o 3 años para su familia, etcétera. Y dicen que no pueden pagar un aumento significativo en el salario mínimo. Yo creo que deben retrotraerse a cuál era la compensación de la gerencia hace 12 años atrás, cuál es la compensación de la gerencia ahora, y verán que aunque los obreros estaban ganando lo mismo 12 años, 11 años más tarde, la gerencia estaba ganando significativamente más. Así que decir que no pueden aumentarle a los obreros ahora de 7.25 a 8.50, 8.75, 9.25 pesos la hora, no están mirando el cuadro completo de cuáles eran los gastos de la empresa hace 12 años. Cómo no, coincido en eso. Bueno, amigos, gracias a los dos por estar con nosotros hoy lunes. Víctor García San Inocencio y Kenneth McClintock. Vamos a la pausa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando, ¿verdad?, con este condominio en Florida, Surfside, porque no hay duda, nos indicaba el doctor José Molinelli, que al ocurrir esto en Florida, muchas personas, muchas juntas de condominios, ¿verdad?, en la costa acá en Puerto Rico, en las costas de Puerto Rico, pues se están preocupando, y es bueno que se preocupen y que se ocupen, ¿verdad? No es que queramos alarmar ni nada, porque es importante que no miremos la vida como si esto no tuviese que ver con nosotros. Nosotros somos una isla con costa y mucha construcción. Y yo quise entrevistar el día de hoy a un oceanógrafo, el doctor Jorge Bauzá Ortega. Bueno, me dicen que no es ahora. Gracias, es que hoy es día festivo, entonces cuando los días festivos uno altera el orden de los acontecimientos, porque, madre, uno viene pero lo vamos a entrevistar más adelante, claro que sí, él es el doctor Jorge Bauzá, el próximo segmento, pero en este momento tenemos al alcalde de Villalba, que yo quería entrevistarlo para varios temas que están sobre el tapete. Número uno, hay una solicitud de los alcaldes para que el Congreso acorte la presencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Y sobre esto quiero hablar con él inicialmente, luego quiero hablar sobre temas energéticos. Así que saludos a Luis Javier Hernández. Y perdone, que estaba confundida del orden de los acontecimientos, ¿verdad? No te preocupes. Saludos, buenos días, Yolanda, bendiciones, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, sé que han estado buscando el modo de que el Congreso se ocupe de varias promesas, unas que se quedaron sobre el tapete en el Congreso anterior. Hay una promesa de campaña también de Biden de que aliviar la austeridad que trajo promesa. No sé para cuándo lo van a dejar, porque ya mismo viene, ¿verdad?, el plan de ajuste de promesa y de la Junta, y no parece que sea nada liviano lo que viene, ¿no? Pero ¿qué han logrado ustedes mediante cabildeo en el Congreso? Bueno, prácticamente eso, a ese es que vamos. Nosotros estuvimos hace un mes atrás en la capital federal reunidos con varios congresistas explicándoles las medidas de austeridad y la intromisión indebida de la Junta en asuntos de política pública, más allá de lo que tienen que ver con los presupuestos balanceados y el plan de ajuste, que es su fin principal, y cómo sus acciones están poniendo en riesgo los servicios esenciales, y cómo la intromisión indebida con los municipios, que son la única entidad que en estos momentos está pagando su deuda y que está también abonando al pago de la deuda del gobierno, cómo afectaba esta eliminación del fondo de equiparación. Y obviamente en esa discusión, aparte de que cerca de 9 congresistas se unieron en una carta pidiéndole a la Junta de Control Fiscal que dejara
de estar eliminando el fondo de equiparación y atentando contra la estabilidad fiscal de los municipios, Raúl Grijalva ya nos había adelantado que está trabajando unas enmiendas a la ley promesa. Y dentro de las enmiendas que Raúl Grijalva está trabajando se encuentra precisamente el que se acorte el término de la Junta, porque ya llevan 5 años en Puerto Rico y solamente han podido lograr balancear un solo presupuesto. Si nosotros tenemos que esperar a que la Junta tenga sus 5 presupuestos balanceados, va a estar más de 10 años en Puerto Rico. Y ya nos ha costado 1.5 billones de dólares la Junta, a razón de todos los gastos que está incurriendo. Dinero que podía haber estado utilizado en beneficio de la Universidad de Puerto Rico, de los propios municipios y de los propios retirados. Así que es más que nada es unirnos al reclamo de Grijalva de establecer esta enmienda promesa y que los 78 municipios estamos unidos en esto. Ángel Pérez del PNP y yo por el Partido Popular representamos a todos los municipios del país y de alguna manera entendemos que necesitamos que de alguna manera 2 cosas. La Junta recapacite de su visión de austeridad en contra de los municipios porque está llevándonos a la insolvencia fiscal. Y lo otro es que también, pues obviamente, tener a la Junta por tanto tiempo no hace ningún sentido porque obviamente eso no es lo que perseguía la ley promesa. De hecho, ha resultado ser más costosa, ¿verdad? Que otras, como diríamos, reparaciones de deuda en otras circunstancias. Se pronosticaba que iba a costar 300 millones tener la Junta tratando de hacer ajuste y reestructuración de la deuda y ha costado 1.5 billones, como menciona usted. Pero pregunto, es tan, porque es que yo hoy vengo oyendo esta cuestión de que va a colapsar los municipios desde la época de Alejandro y no ha colapsado ningún municipio. Es tan crítico el acceso de estos 300 millones, pregunto. Bueno, lo que sucede, Yolanda, es una cuestión de estructura. Los municipios transfieren al gobierno más de 500 millones entre transferencias al plan de salud, transferencias al sistema de retiro del Estado y también al pago de la deuda del gobierno. O sea, no solamente nosotros pagamos nuestra deuda, es que también aportamos con el 1.03 a la deuda del gobierno y eso mucha gente lo desconoce. Y por otro lado, cuando el gobierno quiere crear exoneraciones, incentivos, decretos, nos toma a los municipios como ATH, o sea, todos los ingresos del CRIM siempre están ignorados a consecuencia de las decisiones del gobierno. Nosotros no tenemos problema en que nosotros no se nos transfiera nada, pero no se nos quite tampoco. Y mientras siga esa visión de que nosotros tenemos que aportar al gobierno, pues de alguna manera tenemos que tener un retorno de ese dinero. Y ahí ese es el fondo de equiparación. Son 350 millones que ayudan a que los municipios medianos y pequeños, que no se pueden comparar sus estructuras financieras y económicas con los municipios grandes, pues puedan continuar dándole servicio a todos los ciudadanos. Así que ese principio básico hay que defenderlo. Desde Alejandro se está hablando, pero en el 2017 recibimos el primer impacto de los 350 millones a 150 millones menos. Y ya tuviste las consecuencias, reducción de jornada, eliminación de servicios. Lo que sucede es que después vino el huracán María. Y han venido fondos federales, y han venido la pandemia, han venido terremotos, pero cuando todo eso se acabe, ¿dónde van a parar los municipios? Sí, entiendo. Pero pregunto, ¿ha habido alguna respuesta del Congreso? Porque sí, Grijalva no es el Congreso, Grijalva es meramente, bueno, el quien preside la comisión más importante con jurisdicción sobre Puerto Rico, pero no ha habido avance. Más allá de esas manifestaciones no ha habido avance. Nuestra iniciativa tuvo apoyo de Nidia Velázquez, que es una congresista fuerte. Pero sí, ella siempre está. Alexandria Ocasio, Darren Soto, que aunque no es demócrata, pero representa, ¿verdad?, al área más conservadora estadista. El propio senador Wicker, que es republicano. O sea, esta medida ha tenido el apoyo de múltiples congresistas de diferentes visiones. También tuvo el apoyo de la National League of Cities, que es la entidad que aglutina el 100% de los municipios en los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de municipios que tienen un poder de cabildeo fuerte. Y hemos estado en conversaciones también en Casablanca con Gretchen Sierra. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo. No, yo sé, lo que pasa es que, ¿verdad? Y no es ánimo de disuadirlo, ¿verdad? Pero fue difícil aprobar promesa
cuando Obama, más difícil es aprobar una enmienda promesa con escasos márgenes de mayoría que tienen los demócratas. Estamos de acuerdo, Yolanda, pero hay que hacer el trabajo. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros en Puerto Rico ya nos reunimos con presidentes de Cámara y Senado y le hemos dicho, ¿verdad?, que una vez se trabaje en la legislatura el plan de ajuste, o sea, la Junta de Control Fiscal tiene que ir a la legislatura a que la aprueben el plan de ajuste. La Junta de Control Fiscal tiene que revisar el presupuesto cuando se haga la enmienda a Medicaid, que son $2,000 millones menos que vamos a tener en el presupuesto. Pues ahí es el mejor momento para poder negociar el que los municipios se respeten, el que la universidad se respete y que se le haga justicia a los retirados. Bien. Así que esa batalla yo lo voy a seguir dando. Bien, rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo, quisiera saber qué pasó con las negociaciones con Luma para la cuestión esta de los celadores, porque vi al alcalde de Bayamón tuiteando el fin de semana para que le pusieran luz a La Plata, porque se quedaban sin agua prácticamente 250,000 usuarios abonados. Parece que la comunicación tiene que fluir por Twitter. No, tiene que seguir mejorando. Hay un problema serio de comunicación, hay un problema serio de ausencia de brigadas para trabajar las cosas del día a día. ¿Y el acuerdo que se estaba buscando? Pregunto. Eso no ha llegado. Esta semana tenemos reunión con personal de Luma para discutir alternativas. Una de las alternativas que yo voy a poner sobre la mesa, hay una cooperativa de energía, de servicios de energía, se llama Electric Coop. Son un grupo que está dividido en todo Puerto Rico, tienen cerca de 14 regiones divididas y tienen brigadas suficientes para ayudar. Yo voy a sugerir que en lugar de estar contratando brigadas americanas que no conocen nada de Puerto Rico, pues comencemos a contratar compañías puertorriqueñas que ya tienen la estructura. Obviamente nosotros los municipios queremos ayudar, pero si ya hay cooperativas de energía que ya están disponibles para servir y darle servicios a Luma o ayudar a Luma, pues vamos a buscar la forma de que se haga. Ojalá. De hecho, rápidamente, lo de la hidroeléctrica, que nos quedamos pendientes, que varios pueblos, 5 pueblos... Está corriendo bien. El gobernador anunció hace un mes atrás la transferencia de la central a favor del consorcio. Esta semana tuvimos reunión con el COR, la semana pasada tuvimos reunión con el COR 3 para agilizar el proceso de fondos por medio de la 404, y esta semana tenemos reunión con el director de energía eléctrica, todos los alcaldes, para poder comenzar lo que es la transferencia oficial. Bueno, ojalá y que sea rápido, porque ya llevan bastantes años esperando que el gobierno central se mueva. Bastantes años llevamos en esta pelea. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Cómo no, gracias a ti. Ya escucharon al alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes. Nos vamos a la pausa en breve y regresamos con el oceanógrafo que les había anunciado antes. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, pues esta vez sí, esta vez en este momento vamos a estar hablando con el oceanógrafo, el doctor Jorge Bauzá, a quien habíamos invitado para hablar sobre este tema de las costas y las construcciones en las costas. Saludos, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, Yolanda. Un saludo a todos los amigos de Radio Isla y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poquito de información. La semana pasada leí un escrito suyo a raíz de esto que ha ocurrido en Surfside, ¿verdad? Y el día de hoy aparece una columna muy interesante también del profesor Pedro Cabán Vale, que habla de este condominio que nos sirve como punto de partida, no es para quedarnos únicamente en él, sino para verlo y reflexionar sobre nuestra realidad isleña. Y habla de que este condominio, ¿verdad?, el que sucumbió en estos días, tenía más pisos de lo que aparecían en el diseño original y violentaba el reglamento sobre altura máxima. Pero las autoridades municipales eximieron al condominio de esas regulaciones que ya se habían aprobado, ¿verdad? Entonces se habla de que este condominio tenía agrietamiento abundante en las columnas y paredes de concreto y que el diseño de impermeabilización en el área de la piscina era defectuoso y esto provocó filtraciones que causaban daños estructurales importantes. Se habló de que había estado se había estado hundiendo a razón de verdad de centímetros en un espacio reducido de tiempo y no se nos escapa el hecho de que está frente al mar. Me gustaría que nos dijera qué piensa de esto y qué debemos pensar nosotros puertorriqueños aquí en nuestra isla con tanta costa y tantas construcciones. Mira, Yolanda, fíjate, o sea,
aquí hay diferentes factores, ¿verdad?, ocurriendo. Sí hay unos análisis de diseño que hay que realizar. Los ingenieros estructurales tienen que hacer ese análisis y veo que ya está saliendo información. Pero lo que ocurre en Florida, nosotros no estamos muy lejos de las condiciones costeras que tiene la Florida. Las costas son unos sistemas altamente dinámicos. Vienen cambiando desde que este planeta es planeta. El nivel del mar ha oscilado por diferentes razones. En las épocas de glaciación se retiran, las interglaciaciones aumentan. O sea que la costa necesita un espacio para poder que esta dinámica se pueda dar de manera natural. Por eso ahora le ponemos una estructura, construimos. ¿Qué sucede? Que entonces tú estás añadiendo unos estresores adicionales. Vamos a empezar, por ejemplo, con el ascenso en el nivel del mar. El ascenso en el nivel del mar nadie lo discute, esto es un hecho. El nivel del mar viene aumentando, se viene monitoreando por décadas. En el caso de la Florida es 2.2 milímetros al año, como los cabecitos de alfiler. Uno dice, pero ¿qué? Es un poquito al año, pero es acumulativo. Y entonces cuando vienen las tormentas, los huracanes, las marejadas ciclónicas, pues se intensifican, ¿no? Y lo que vemos es una erosión y el océano, unas inundaciones costeras, porque el agua llega a tierra adentro. Pero también, o sea, no podemos descartar que hay una conexión subterránea, lo que llaman la cuña salina. Que también ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? La cuña salina. Ajá. Y es la ola, la misma orilla que tú estás viendo, pero que está en este caso corriendo por debajo, ¿verdad? Subterránea por el suelo. Y eso también, si se combina, ¿verdad?, a la geología que estamos hablando, que la Florida, caliza, el carbonato de calcio, es una piedra muy porosa, que donde estos edificios se construyeron, también áreas que fueron pantanos rellenados y tenemos arena, o sea que no es un sustrato sólido. Y se combinan, ¿verdad?, todas estas fuerzas, ese ascenso al nivel del mar, la cuña salina penetrando. Tenemos hundimiento, profesor Sherman Wosnowski de Florida International University midió un hundimiento de aproximadamente 2 milímetros al año. Y es precisamente, ¿verdad?, la combinación de estos factores. Pero entonces, cuando todo esto se combina, entonces tienes un riesgo a la vida y un riesgo a la propiedad, y es lo que nosotros vimos entonces en los resultados. Usted dice que ¿cuánto ha habido elevación del mar en la Florida? Pues mira, Yolanda, en la Florida 2.2 milímetros. ¿Y en Puerto Rico? En Puerto Rico está prácticamente igual. En la costa sur se ha medido 1.9 milímetros, en la costa norte, que hay áreas que tienen condiciones muy similares a la Florida, 2.02 milímetros al año. O sea que nosotros tenemos en ciertos lugares las mismas condiciones de la geología y de las condiciones de la costa y el ascenso al nivel del mar que la Florida, y es lo que nos debe de poner a reflexionar sobre esta situación. Hay ¿verdad?, cuestionamientos puntuales, por ejemplo, y yo no he entrado en el debate de lo de Rincón. A mí me parece absurdo que habiendo un mar alguien construya una piscina, ¿verdad? Pero son cosas que yo no voy a entrar en los gustos pero no deja de preocuparme el planteamiento de un Eliezer Molina señalando de una piscina que se coloca en una zona que puede estar, y pregunto, ¿no? Porque usted me habla de la cuña salina, se habla de la zona marítimo terrestre. Estos términos a veces son medio complejos para los que no dominamos esto, ¿no? Si nos puede explicar cuál es la diferencia y cuán cerca está la cuña salina de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Cuando se están esas designaciones legalistas, pero ¿cuál es la diferencia? Pues mira, Yolanda, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una casa en La Palguera, cerca de la costa, y yo miro, ¿verdad?, y tengo una franja de mangal y tengo el mar, aproximadamente como a 700 pies de aquí, 800 pies, en un trabajo. Y yo digo, pues mira, la costa y la orilla yo la veo allá abajo, pero la realidad es que si yo hago un hoyo aquí donde yo estoy, a los 4 pies yo voy a encontrar agua salada. Agua salada, y cree que está lejos de la... Y no se cree que la orilla está allá, y que el agua está allá, pero no, el agua entra y penetra tierra adentro y está ahí, y tiene también su dinámica. Ella sube y baja con la marea, sube y baja con los cambios de presión, y esa no la estamos viendo, pero ella está, ¿verdad?, ahí diariamente, ¿verdad?, tiene su actividad. Eso es lo que le llaman la cuña salina, y es lo que muchas veces obviamos en estos procesos. Como no lo vemos, no lo estamos considerando, no hasta que hacemos un hueco, o no hasta que hay un colapso o un hundimiento, que decimos, caramba, mira, la cuña salina. Entonces, si tienes una geología que no es estable, que es clásico en la costa, pues entonces hay que ver los factores de riesgo. De hecho,
En este caso, en el caso de Miami, los señalamientos es que en la zona de la piscina habían unas quebraduras bastante considerables, ¿no? Y se había hecho un informe llamando la atención a esto y claro, las columnas estaban afectadas. Me iba a decir algo sobre eso mismo. Sí, no, a mí me llamó mucho la atención cuando empezaron a entrevistar a los residentes, que una residente, ¿verdad?, que habló en anonimato, mencionó haber visto agua salada en el estacionamiento soterrado. Oh, Dios mío. Y ya eso es una bandera roja. O sea, el agua salada no entró por superficie, ni llegó allí una ola, ni una mareada. El agua entró por debajo. Y ya eso era indicativo de que algo estaba ocurriendo que no iba a ser era un asunto peligroso, y ya vemos en qué se enlazó el asunto. Yo pregunto, sí. ¿Puede haber estructuras, verdad, multipisos seguras en la zona de la costa, la construcción? ¿Puede haber estructuras que se hayan sido hechas sólidas y que resistan? Bueno, la realidad es, o sea, eso, ¿verdad? Ahí los ingenieros estructurales nos pueden dar información, pero siempre se habla de la zapata y del tipo de pilote que se construye, el tipo de vía que se construye, hasta dónde puede llegar ese pilote para darle estabilidad a esa estructura. Pueden haber diseños que uno dice, caramba, esa estructura está bien anclada, sí lo puede haber. Ahora bien, tú tienes una fuerza que va a ser constante. Por ejemplo, tú puedes tener esa estructura bien anclada ahí, pero si está cerca de la costa, proyecciones en ascenso del nivel del mar, significa que el mar va a llegar a tu estructura. Y por más bien anclada que tú la tengas, vas a tener problemas de inundaciones costeras, vas a tener el mar eventualmente llegando según estas proyecciones, y como quiera vas a tener unos problemas de accesibilidad y de mantenimiento con el tiempo, que esa estructura va a ser inhabitable en las próximas décadas, por más bien anclada que esté. Por eso es que el asunto no es necesariamente qué diseño estructural vamos a utilizar para dar estabilidad a esta estructura, sino mira, hay una dinámica que va a continuar, esto no va a parar, y va a llegar. Así que vamos a darle ese espacio a la naturaleza, y vamos entonces a ubicar nuestras estructuras y así minimizamos el riesgo a la vida y propiedad. El mensaje es claro, no se debe construir en la costa. Los edificios que ya están deben de ser evaluados, sí, para tomar medidas y mitigar, ¿verdad?, y minimizar los riesgos con el tiempo. A mí me llama la atención que Florida, con el huracán Andrew, decidió que cada condominio construido más allá de los 40 años había que inspeccionarlo. Pero noto que aquí, con todo lo que ha pasado en Florida, que ha alertado incluso a juntas de condóminos a buscar asesoría e inspección, ¿verdad?, de un modo, diríamos, silvestre, que no veo que ni la legislatura ni el Ejecutivo estén hablando de nada en particular sobre esto. Y creo que es necesario, más aún, la Junta de Planes está bastante laxa en permitir construcciones y recursos naturales, ni se diga en dar permiso. Definitivamente hay que traer esto a la conversación. Tiene que haber una voluntad política. Lamentablemente, cuando ocurren estos sucesos, ¿verdad?, que todo el mundo se mueve y se preocupa, y no debemos de esperar a que ocurran los desastres para tomar unas medidas y alinearnos. Eso yo creo que es una invitación y es un llamado a que tenemos que darle prioridad a este asunto del ascenso al nivel del mar y las estructuras construidas, especialmente esta que tiene más de 40 años, y no esperar a que ocurran las cosas. Claro. En la costa de San Juan, o sea, Isla Verde o Champaesa, eso tienen las mismas condiciones de la Florida. Tú tienes que hacer una caliza construida en arena, área rellenada, un ascenso al nivel del mar. Pues tenemos que evaluar esas estructuras y evitar la construcción. Claro. Y no todo lo puede resolver los rompeolas. Eso no es una solución. No, a veces hay un problema. Porque, por ejemplo, o sea, tú vas a poner rompeola y tú puedes detener la erosión superficial arriba de la obra, pero volvemos a la cuña salina. Sí, claro. El rompeola no lo va a detener. Claro. Ella va a seguir entrando, penetrando y tal vez erosionando, y ese nivel de agua, cuando vienen estas mareas, lo llaman las mareas primaverales, en los las mareas altas, en la Florida el agua sale por el sistema de alcantarillado pluvial. Wow. Y eso no lo va a detener un rompeola. Pues cómo no. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jorge Bauza. Interesante vivir anclados en nuestra latitud, entenderla, tomar prevención y para remediar a tiempo y evitar
hacer errores futuros, ¿no? Así que yo creo que es lo más conveniente. Y vamos, legisladores y ejecutivos, alértense. Amigos, lo próximo aquí en Radio Isla, Mili Méndez en Dígame la Verdad.